Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa de reforma del decreto número 295, publicado en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado, de fecha 15 de junio de 2006, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe dar en permuta un predio de su propiedad a favor de los ciudadanos Gonzalo Solís Ramírez y María de los Ángeles Ramos Martínez. 10. Lectura del punto de acuerdo por el que la 62ª legislatura solicita la comparecencia de la directora general de Sistema Zacatecano de Radio y Televisión ante el Pleno de esta Asamblea Popular. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se revisen, discutan y eviten las reducciones previstas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 12. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud del Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una investigación exhausta de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. 13. Lectura del dictamen relativo a la determinación del archivo definitivo de la denuncia presentada contra el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por la posible comisión de irregularidades. 14. Asuntos generales y 15. Clausura de la sesión. Se pregunta a las ciudadanas y ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Le solicito a todos respetuosamente nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio como un homenaje póstumo a todas las mujeres fallecidas por causa del cáncer de mama. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Diputada presidenta, si me hace favor de registrar mi asistencia, González Navajo José María. Sí, señor diputado, queda registrada su asistencia. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, presidenta de la Comisión de Salud, quien hará un posicionamiento al respecto en esta fecha conmemorativa del Día Mundial de la Lucha en contra del Cáncer de Mama. Con su permiso, diputada presidenta. Tiene usted la palabra. Gracias. 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Hablar de cáncer de mama es hablar de una preocupación para la salud pública en todo el mundo, ya que actualmente representa el 16% de todos los cánceres femeninos, es decir, es el cáncer más común entre las mujeres. De ahí que la campaña que se realiza contra el cáncer de mama es una de las acciones más emblemáticas para las mujeres. Es también la oportunidad de enfatizar mensajes concretos relacionados a la prevención, detección oportuna, atención y tratamiento. En suma, es la oportunidad que el mensaje salga a la calle y llegue en conjunto a los ciudadanos, mujeres, hombres, niñas y niños, adolescentes, porque si bien se trata de un padecimiento característico de las mujeres, los hombres no están exentos. Los factores de riesgo más importantes son antecedentes familiares, posponer el inicio de la maternidad, menos disposición para amamantar, una menopausia tardía. Asimismo, el sobrepeso, la obesidad influyen también de mayor riesgo en el desarrollo del cáncer de mama. La sensibilización a este problema y los mecanismos para su control, así como la promoción de políticas públicas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para hacer frente a esta devastadora enfermedad, el cáncer de mama. En ese sentido, la prevención es en definitiva la mejor arma para evitar dicho padecimiento. Sigamos el tema de este año y date la mano. La autoexploración, el examen clínico de las mamas y las mastografías son indispensables, sin olvidar aquellos hábitos necesarios para una vida sana, como llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio. La sociedad zacatecana, queremos hacerles un llamado, el pleno de esta soberanía popular y hacer alusión al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, reconociendo el daño social que hoy provoca esta enfermedad, puesto que la problemática y sus implicaciones no solo son para quien tiene y afronta esta condición, sino también para quienes los rodean, familias enteras, incluso de manera generacional. Las cifras son alarmantes en México. El cáncer de mama es la primera causa de defunción por cáncer en mujeres. Sobre esto, 3 de cada 10 mujeres con cáncer tienen cáncer de mama. En lo que a nuestro estado corresponde, la Secretaría de Salud ha realizado la siguiente acción en lo que va de este año: 9,080 exploraciones clínicas de cáncer de mama, 11,209 mastografías de tamizaje, 166 biopsias. Del total de estas pruebas, 194 casos resultaron sospechosos, de los cuales 112 fueron descartados y 82 casos están confirmados. De los 82 casos confirmados, 77 se encuentran ya en tratamiento. Por último, en 2017 se han registrado un total de 39 defunciones por cáncer mamario. Compañeras y compañeros, nos encontramos frente a una enfermedad que cada vez aqueja más a las mujeres, que va en constante aumento, y ante ello debemos realizar acciones con la más amplia responsabilidad de ser coadyuvantes en el mejoramiento de la salud de la población de Zacatecas. Acciones sustantivas tales como la que se llevó a cabo en diciembre del 2016, donde en conjunto participamos los 30 diputados con la entrega de 70 prótesis mamarias, y que posterior a dicha entrega, la presidencia de la Comisión Legislativa de Salud ha dado continuidad a las demandas de la sociedad, logrando beneficiar 26 personas más, igualmente con prótesis mamarias. Sabedores del reto de salud pública que es el cáncer de mama, este Poder Legislativo hace un atento llamado a fin de concientizar a la sociedad zacatecana sobre la prevención de enfermedades, especialmente sobre la prevención del cáncer de mama. Finalmente, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un firme pronunciamiento en completa distinción a todas las sobrevivientes de tan difícil enfermedad. Infórmate, date la mano. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada esta participación. Diputada presidenta, si me puede hacer el favor de registrar mi asistencia. Con Borrego mucho gusto. Estrada, Mónica. Con mucho Gracias. gusto, diputada Borrego. Le solicito al segundo secretario de lectura la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 27, 29 y 30 de junio del presente año. Diputada Isaura, por favor. Con su permiso, diputada presidenta.
Adelante. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 27 de junio del año 2017, dentro del segundo correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:47 con la asistencia de 27 diputados presentes y bajo 36 puntos del orden del día. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0105 de fecha 27 de junio del año 2017. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y los diputados para el día 27 de junio del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 29 de junio del año 2017. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:21 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el orden del día de 40 puntos. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0106 de fecha 29 de junio del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró el diputado Omar Carrera Pérez con el tema Fresnillo. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 30 de junio del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 30 de junio del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 10:19 con la asistencia de 23 diputados presentes y bajo 15 puntos del orden del día. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0107 de fecha 30 de junio del año 2017. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día 30 de junio del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión solemne de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 30 de junio del año 2017. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada Patricia Mayela Hernández Vaca, auxiliada por las legisladoras María Guadalupe González Martínez e Iris Aguirre Borrego como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 13:45 con la asistencia de 23 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Declaratoria de apertura de sesión solemne. 4. Honores a la bandera. 5. Lectura y aprobación en su caso de la minuta de decreto de clausura. 6. Declaratoria de clausura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0108 de fecha 30 de junio del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día,
Se clausuró la sesión citando a los diputadas y diputados para el día 1 de julio del año en curso a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Isaura. Para registrar mi asistencia, diputada presidenta Julia Holguín. Muchas gracias, diputada Julia Holguín. Queda registrada su asistencia. De igual manera, Guadalupe Davache, por favor. Igual queda registrada su asistencia, diputada Davache. En razón de la lectura de las actas, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las mismas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica, levantando la mano, y pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la misma. Le informo, diputada presidenta, que se aprueban las actas por unanimidad por las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 27, 29 y 30 de junio del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, secretario. Número 1, presidencias municipales de Cañitas de Felipe Pescador y Cuauhtémoc, Zacatecas. Asunto: hacen entrega de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Número 2, Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas. Remiten escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura se lleven a cabo los trabajos para la determinación y fijación de los límites territoriales entre los municipios de Zacatecas y Guadalupe, a fin de contar con los elementos que les permitan identificar los alcances en la prestación de servicios públicos. Número 3, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, remiten el anteproyecto de financiamiento público para actividades de promoción del voto, de las actividades de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes, así como el proyecto de presupuesto de egresos del propio organismo, ambos para el ejercicio fiscal 2018. 4. Auditoría Superior del Estado. Remiten el informe de resultados derivado de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 5. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. De conformidad con la normatividad aplicable, hacen entrega de los informes financieros correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del 2017. 6. Presidencias municipales de Tepechitlán y Pino, Zacatecas. Hacen entrega de un ejemplar del primer informe de gobierno municipal. 7. Presidencia Municipal de Momax, Zacatecas. Presentan escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura se les conceda una prórroga para la entrega de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018. 8. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral de Fresnillo, AC. Hacen entrega del informe de los gastos realizados durante el mes de julio con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017. 9. Asociación Pro Paralítico Cerebral, AC. Hacen entrega del informe de los gastos realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o en su caso por los diputados secretarios.
Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de las leyes para el desarrollo rural integral sustentable, de fomento a la ganadería, de desarrollo forestal sustentable, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Zacatecas en materia de protección del suelo, remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Con gusto, diputado. Adelante. Muchas gracias. Diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, presidenta de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción segunda y 72 de la Constitución Política del Estado, 2 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 46, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de las leyes para el desarrollo rural integral sustentable, de fomento a la ganadería, de desarrollo forestal sustentable, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Zacatecas en materia de protección de suelo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que el 24% de los gases de efecto invernadero que por la acción del hombre se generan a la atmósfera están relacionados con la agricultura, la deforestación y los cambios de uso de suelo irracionales. Otros estudios realizados por organismos internacionales arrojan que el planeta ha perdido aproximadamente el 33% de su tierra cultivable en los últimos 40 años, lo cual resulta grave en razón del aumento exponencial de la demanda mundial de alimentos. Debido a la magnitud de este problema, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declara el 2015 Año Internacional de los Suelos, pronunciamiento que tuvo como propósito concientizar a la población del orbe hacia este grave problema y pugnar porque los gobiernos del mundo promuevan reformas del Estado sobre este importante tema. Situándonos en el ámbito nacional y local, el Colegio de Posgraduados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, considerado uno de los institutos especializados en la materia, más prestigiados a nivel latinoamericano, en un estudio llevado a cabo en el año 2002, señaló que el 80% del territorio zacatecano mostraba problemas de degradación de la cubierta vegetal, erosión por el viento y por el agua. De igual forma, indicó que con respecto a la degradación química se presentaba la declinación de la fertilidad de las tierras y problemas de contaminación, y en relación a la degradación física se tenían problemas de compactación de suelos por el ganado y la eliminación de la función productiva de las tierras por el desmedido crecimiento urbano. Los suelos cumplen con funciones primordiales para el mantenimiento de los ecosistemas y el sostén de la vida humana, desde el soporte y sustento de cultivos y vegetación natural, al filtrado y retención de agua, la captura de carbono. De otro modo, aumentaría los gases con efecto invernadero y el soporte de un gran número de microorganismos, entre otros. En el mes de noviembre del año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que tiene como objeto, entre otros, ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país y establecer la concurrencia de la Federación,
de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. En sintonía con lo antes mencionado, en los artículos 84, 165 y 171 del ordenamiento jurídico en comento, también se establecen disposiciones en las que se obliga a los organismos de las entidades federativas a instrumentar políticas sobre la conservación de los suelos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del sector rural. Disculpe, diputado. ¿Podría hacerme favor de tomar lista de asistencia para verificar quórum? Sí, diputado. Borrego Estrada Mónica. Presente. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Presente. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Presente. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente. Flores Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Diputada Presidenta, si me hiciera favor de registrar mi asistencia por Carlos Peña. Sí, con gusto, diputado Carlos Peña. De igual forma, diputada Presidenta Jorge Torres. Con gusto, diputado Jorge Torres. Le informo, diputada Presidenta, que tenemos quórum para sesionar. Muchas gracias, diputado. De igual manera, yo le solicito a los diputados y diputadas que se abstengan de salirse de este recinto para que podamos mantener el quórum de esta sesión. Puede continuar con la lectura, señor diputado. Muchas gracias, diputada Presidenta. Asimismo, para que dichos gobiernos fomenten un uso del suelo más pertinente, de acuerdo con sus características y potencial productivo, y el uso de procesos de producción adecuados, y para que, de manera prioritaria, para que lleven a cabo la transformación de sus actividades productivas con base en el óptimo uso de suelo y agua, mediante prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que permitan asegurar una producción sustentable. Es evidente que los gobiernos estatales deben tener una participación activa en la preservación y mejoramiento de los suelos, más aún cuando diversas leyes federales y generales les otorgan potestades. Otro de los cuerpos normativos de orden local en los que se obliga a las entidades federativas a implementar medidas sobre la preservación de los suelos es la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, lo cual contiene la ejecución de políticas públicas sobre el tema en cuestión. Prosiguiendo con el mismo orden de ideas, la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado, de igual forma, dispone estrategias tendientes a la preservación de los suelos. Ejemplo de ello es lo mencionado en la fracción 12 del artículo 10, en la que se faculta a la Secretaría del Campo
para promover la resiembra y reforestación de agostaderos, con el fin de producir forrajes de mejor calidad y evitar la erosión del suelo. De igual forma, en esta ley se considera de interés público el manejo racional del recurso pastizal y la rehabilitación de los pastizales deteriorados mediante obras territoriales de conservación de suelos e introducción de especies forrajeras y sistemas de pastoreo. La reforma que presento pretende crear un programa estatal del suelo encaminado a proteger, conservar, restaurar y aprovechar el suelo de uso agrícola, así como acciones específicas para la conservación, restauración y protección del suelo, a partir de las herramientas existentes y nuevas, con un enfoque no solo ecológico, sino también a la productividad de nuestro suelo en las mejores condiciones, pues con una planeación eficaz tendremos suelos más productivos, lo que se puede traducir en una mayor producción de alimentos y de una mejor calidad. Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes para el desarrollo rural integral sustentable, de fomento a la ganadería, de desarrollo forestal sustentable, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Zacatecas en materia de protección de suelos en el Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas. Para tal fin, tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en el artículo 64 bis del Reglamento del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la completa se encuentra registrada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria. Con gusto, adelante. Gracias, señora presidenta. Honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Quienes suscribimos, diputada Marilena Ortega Cortés y diputado Santiago Domínguez Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su correspondiente reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y municipios de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. México se comprometió en el año 2000 a observar y cumplir con los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, mismos que se desprenden del desarrollo humano. En esta aceptación, nuestro país adoptó el desarrollo humano como modelo de desarrollo que promueve los derechos humanos y asegura el ejercicio de los mismos, construye igualdad de oportunidades con el fin de que todas las personas en la República Mexicana puedan superar los obstáculos que impiden de forma parcial o total su desarrollo pleno, como son la pobreza, la discriminación y la violencia, entre otros. Es así que hoy no se puede concebir en nuestro país una política de desarrollo social sin el desarrollo humano, que no ponga al centro a las personas y en la aplicación de sus políticas públicas
y de igual manera en sus estrategias económicas. En razón de ello, consideramos fundamental la reforma al artículo 2, fracción primera de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y los municipios de Zacatecas con la finalidad de señalar los derechos, de incorporar los derechos humanos como fundamento de esta ley. Se propone también la modificación de la fracción segunda para garantizar el acceso igualitario de todas las personas a sus derechos humanos, así como a beneficiarse de los programas que el Estado establezca, resaltando la inclusión a estas medidas de carácter temporal o compensatorias como un mecanismo que asegure la igualdad social y el marco de los derechos humanos. En ese mismo artículo, en la fracción cuarto, se incorpora la igualdad de oportunidades a favor de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión social, mujeres jefas de familia, sobrevivientes de violencia de género o discriminación, incorporando incluso en la misma fracción una definición más amplia de discriminación. En el artículo 7 se desarrollan los principios de la política social y humana, se incorporan los términos de derechos humanos y desarrollo social. En el artículo se propone derogar la fracción segunda, dado que la responsabilidad del desarrollo corresponde al Estado y no a las personas en lo individual. Se reforma la fracción quinta del mismo artículo para incorporar una definición más comprensible de integridad en las acciones del gobierno en beneficio al desarrollo social, y la fracción sexta en el término también de desarrollo social. En el mismo artículo, en la fracción novena, se adiciona una definición más amplia del principio de subsidiariedad, dado que comprende acciones y programas de gobierno dirigidos a asegurar que los grupos en situaciones de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad alcancen su desarrollo humano pleno. En lo correspondiente a la fracción décima del artículo se encuentra una reforma con el principio de exigibilidad, dado que ésta comprende la garantía a favor de las personas para el disfrute de los derechos humanos. En la fracción novena, de igual forma, se reforma y adiciona para aplicar el principio de diversidad con el fin de incorporar a todas las personas como sujetos de derechos sin importar las condiciones religiosas, de sexo, el origen, la visión política e inclusive la orientación sexual, entre otros. Por último, en lo que corresponde al artículo séptimo en su fracción doceava, se incorpora el principio de transparencia para asegurar que el ejercicio de los recursos públicos correspondan a las necesidades de la población y a los resultados de las aplicaciones de los mismos. En la revisión se encuentra necesario reformar también el artículo octavo, en donde se sustituye el término de interpretación por aplicación, dado que el Poder Ejecutivo es el responsable de la aplicación de la misma. En el artículo 10 se incorpora el catálogo de derechos modificando las fracciones quinta con relación a un medio ambiente sano. En la fracción séptima se adicionan los servicios públicos, ya que tanto el agua como los servicios públicos corresponden a las necesidades básicas de la población. En la fracción novena se sustituye equidad por igualdad, dado que esta última es un derecho humano. Se adiciona a la fracción 10 el derecho a la familia, sin desconocer que pueden existir diversos tipos de familias. También en la fracción onceava se incorporan los derechos a la recreación y a la cultura. Y por último se adiciona una fracción
13ª para incorporar el derecho a una vida libre de violencia. Se reforma el artículo 19 en su fracción segunda para señalar que corresponde a la Secretaría formular la planeación estatal del desarrollo con una perspectiva de derechos humanos y de género. En el mismo sentido, se propone reformar el artículo 20 para asegurar que los ayuntamientos también incorporen en su función al desarrollo una perspectiva de derechos humanos y de género. En el artículo 21, para incorporar las medidas especiales de carácter temporal compensatorias dentro de las políticas estatales de desarrollo. De la misma manera, se modifica el párrafo segundo para asegurar que estas medidas también se incluyan en las políticas municipales y su desarrollo. En la fracción primera del artículo 22 se refiere a los objetivos de las políticas de desarrollo social humano, se incorporan el término derechos humanos. En el artículo 32 se propone en la fracción primera considerar como grupos prioritarios, además de los señalados, a las jefas de familia y mujeres sobrevivientes de violencia de género. En el artículo 77 se propone modificar la fracción tercera con el fin de mencionar dentro de la cobertura y el número de beneficiarios a las mujeres en situación de vulnerabilidad, jefas de familia y nuevamente sobrevivientes de víctimas de género, a las personas sobrevivientes de violencia de género. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa de decreto, con proyecto de decreto para reformar, adicionar las diversas disposiciones de esta ley. Único, se reforma y adicionan y derogan las diversas disposiciones de los artículos 2, fracción primera, segunda, cuarta, quinta. Artículo 7, fracciones 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 y 13. Artículo 8, fracciones 10, 5, 7 y fracción 9. Artículo 19, fracción 2. Artículo 20, fracción 1. Artículo 21, 22, fracción primera. Y artículo 32, fracción primera. Y artículo 77 en su fracción tercera. Se adicionan los artículos 10 con sus fracciones 10, 11 y 12 y se derogan las fracciones 2 del artículo 7 de la Ley de Desarrollo para el Estado y Municipios de Zacatecas. Transitorio. Se presenta el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Sería cuanto, ciudadana presidenta. Gracias. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 810 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Ya empezaron a preguntarme. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante de esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera, y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General de este Poder Legislativo.
Someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa conforme a la siguiente exposición de motivos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que datan del año 2014, el 16.4% de la población mayor de 15 años vive en unión libre. Asimismo, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014, se tienen estimaciones de que 1 de cada 5 mujeres de 15 a 49 años que actualmente están casadas cohabitan prematrimonialmente con su pareja. Las parejas que viven en unión libre, por la naturaleza de su relación, eventualmente llegan a alcanzar la situación de concubinato, ya sea por haber procreado hijos o por el transcurso del tiempo en el que hacen vida en común. El concubinato tiene su origen en el antiguo derecho romano. Sin embargo, nuestra legislación ha plasmado esta figura en nuestros ordenamientos y generado diversos derechos y obligaciones entre los concubinos. El artículo 241 del Código Familiar del Estado de Zacatecas señala que el concubinato es un matrimonio de hecho. Es una relación entre un hombre y una mujer libres de matrimonio y sin impedimentos que la ley señala para celebrarlo, que de manera pública y permanente hacen su vida en común, como si estuviesen casados, si tal unión perdura durante más de 2 años o procrean hijos. Sin embargo, en el Código Civil del Estado, al referirse a la sucesión entre concubinos, en su artículo 810, se presenta una discrepancia respecto a esta figura en relación con lo señalado con el Código Familiar. Esto en virtud de que mientras el Código Familiar se establece que el plazo para que se configure el concubinato es de 2 años y, por otro, el Código Civil maneja un plazo de 5 años de vida en común para acreditar el concubinato y que de esta manera se tenga el derecho de heredar entre los concubinos. Es por lo anterior que la presente iniciativa busca homologar el plazo necesario para considerar la existencia del concubinato, pues esta discrepancia solo abona a generar incertidumbre en las sucesiones, tanto en los herederos como en los legítimos y en las autoridades jurisdiccionales encargadas de dar trámite a estos procedimientos. Al ser el concubinato una figura propia del derecho familiar, consideramos que lo correcto es que prevalezca el plazo de 2 años, dado que es el término establecido por el ordenamiento especializado en la materia familiar. Por lo anterior, además de eliminar esta discrepancia entre las normas que nos rigen, se contribuye a garantizar el pleno ejercicio de derechos y obligaciones derivados de este concepto jurídico en lo que respecta a las sucesiones y de esta manera eliminar una barrera jurídica para las concubinas y concubinos al momento de heredar, teniendo en cuenta que muchos de los casos que los bienes que se adquieren mientras se está en esta relación de esta naturaleza se hacen de manera conjunta, tal como en los matrimonios. Dadas las cifras citadas al inicio de esta exposición de motivos, debe considerarse que aunque pareciera una reforma sencilla, no es un tema menor, pues la cantidad de personas que viven bajo el concubinato es realmente considerable, y más aún si se tiene en cuenta que este tipo de unión entre las personas va en aumento. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 810 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Único. Se reforma el artículo 810 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 810. La persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge dentro de los 2 años que procedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tienen derecho a heredar conforme a las reglas establecidas en el capítulo 4 de este título. Si al morir el autor de la herencia hacía vida marital con varias personas en las condiciones mencionadas en el artículo procedente, ninguna de ellas heredará. Sería cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado.
Diputada presidenta, para ver si el diputado en tribuna me hace el favor de suscribirme en su iniciativa. De igual manera, Samuel Reveles, diputada. En los mismos términos, diputado en tribuna, si así lo autoriza, diputada presidenta. En los mismos términos, si el diputado así lo autoriza. Norma Castorena. Felipe Cabral, de igual manera, si el diputado. Señora presidenta, para solicitar al señor diputado en tribuna, me permita suscribir su iniciativa. De igual manera, Isaura de Lira. Con todo gusto. En los De la mismos misma términos, manera, Guadalupe González. Uribe. Santiago Domínguez, señor diputada. Con todo gusto, con todo gusto, diputada. Con todo gusto. Se toma nota de todas estas adhesiones a la iniciativa del diputado González Nava. Y a esta iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué dices? Pues nada, ¿qué? Le solicito a la segunda secretaria de lectura la iniciativa de reforma al decreto número 295, publicado en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado, de fecha 15 de julio de 2006, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, dar en permuta un predio de su propiedad a favor de los ciudadanos Gonzalo Solís Ramírez y María de los Ángeles Ramos Martínez, remitida por el ciudadano presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas. Señora secretaria, ¿me hace favor de dar lectura? Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción 5 y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Honorable 62ª Legislatura del Estado presente. El Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 60, fracción 4, 65, fracción 5 y artículo 119, fracciones 1, 2 y 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 80, fracción 9 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, pongo a su consideración la presente. 1. En sesión ordinaria de Cabildo de fecha 11 de febrero del 2005, se aprobó en permuta un inmueble propiedad del municipio. En esta tesitura, Gonzalo Solís Ramírez y María de los Ángeles Ramos Martínez permutaron a cambio un predio de su propiedad, el cual fue afectado con motivo de la construcción del encauzamiento del arroyo y la ampliación de la calle Mártires del 68, la colonia Francisco Villa de este municipio de Guadalupe, Zacatecas. 2. El predio que el municipio dio en permuta se encuentra ubicado en el fraccionamiento África, con superficie de 112.50 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte mide 15 metros y colinda con el lote 29. Al sureste mide 7.50 metros y linda con calle Zaire. Al noreste mide 7.50 metros y linda con lote 24. Al suroeste mide 15 metros y linda con el lote 27. 3. El predio que Gonzalo Solís Ramírez y María de los Ángeles Ramos Martínez dieron en permuta a favor del municipio de Guadalupe se encuentra ubicado en la calle Mártires número 68, sin número, lote 8, manzana 3A, de la colonia Francisco Villa de esta ciudad de Guadalupe, Zacatecas, con superficie de 161.64 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 18 metros con propiedad privada, al sureste mide 12.50 metros con la calle Mártires del 68, al suroeste mide 20 metros con lote 7, al noroeste mide 5 metros con privada sin número, según contrato privado de compraventa celebrado por una parte del Instituto Zacatecano de la Vivienda Social en fecha 29 de junio del 2001, mismo que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 5, folio 5, volumen 119 de la escritura privada.
En virtud de lo anterior expuesto y fundado en lo previsto por los artículos 60, fracción 4, 119, fracción 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 80, fracción 9 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 28, 29 y 33, fracción 2 y además relativos de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, presento a consideración de esta honorable 62ª Legislatura del Estado lo siguiente. Iniciativa de reforma. Se reforma el decreto número 295 publicado en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de fecha 15 de julio del 2006, mediante el cual se autorizó al Honorable Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, dar permuta un predio de su propiedad a favor de los ciudadanos Gonzalo Solís Ramírez, María de los Ángeles Ramos Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda Municipal. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que la 62ª Legislatura solicita la comparecencia de la Directora General del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión ante el Pleno de esta Asamblea Popular. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Si me permite dar un resumen de esta iniciativa con punto de acuerdo, ya que íntegra se encuentra en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy, se lo agradeceré. Con gusto, adelante. Gracias. Pues bueno, compañeros, compañeras diputadas, fíjense que estando investigando un poco acerca del CISART, cuáles son las características que tiene este medio, pues nos encontramos, quizás todos ya lo sabemos, que es el único medio público que tenemos en el Estado. Según la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 76, marca, que existe la posibilidad de que existan este tipo de condiciones. Sin embargo, cuando traté de investigar un poco en qué consistían sus responsabilidades y sus alcances, encontré dentro de esta misma ley federal que su obligación es no lucrar con patrocinadores comerciales, es buscar contenidos básicamente educativos, culturales, de difusión, es procurar la pluralidad en sus contenidos, es garantizar el acceso a la información veraz, es defender el derecho de las audiencias. Es decir, para fines prácticos estas definiciones dicen todo, pero a la vez dicen nada, porque no nos dejan una claridad de cómo es que se están haciendo las cosas y cómo es que se deben de medir. Por lo tanto, seguí investigando un poco más de cómo funciona este tema y me fui a las definiciones que tenemos en la propia ley y encontré que la pluralidad, la propia ley así lo define, es darle, y espero que con esto quede claro, darle cabida y voz a todas las expresiones sociales sin distinción ni discriminación, es decir, que el espectro de transmisión no excluya a nadie. Esto implica no usar lenguaje discriminatorio, presentar contenidos que generan algún clima de discriminación, y es decir, y voy más, no permitir los contenidos para beneficiar a algún grupo social o político, es decir, no alterar la información para ocultar datos o proyectar falsos, y no negar la participación de grupos en el canal o la radiodifusora. Para fines prácticos, nuevamente nos dice todo y no nos dice nada, porque no deja claridad en cuanto a lo que se refiere a lo que es pluralidad la propia ley. Posteriormente me fui a investigar lo que eran los derechos de audiencias, y los derechos de audiencia es el conjunto de prerrogativas de que gozan los televidentes y radioescuchas de los medios de comunicación. Para fines prácticos, compañeros y compañeras legisladoras, qué bueno que existe un medio de comunicación público, es necesario que exista, sin embargo, creo que está el riesgo de que eventualmente pueda ser tratado como privado, de que caiga eventualmente en una tentación de usar esos espacios que a todos nos pertenecen y que no se cumplan lo que en ley debe de ser. Mi intención no es citar a la directora simple y sencillamente para ponerle leña verde y aquí quemarla delante de todos, sino simple y sencillamente cuáles son las métricas que está utilizando, cómo está garantizando que todos los grupos puedan tener acceso a este medio de comunicación
y que sea justo para todos y que simple y sencillamente cumpla el objetivo para el cual está destinado, que es precisamente el ser un bien público. Porque efectivamente, si alguien tuviera alguna inquietud o que no estuviera de acuerdo en cómo se está manejando este canal, no hay forma en que alguien pueda decir que no es cierto. El único caso que tenemos es a nivel federal, que si acaso hubiese algo en algún tema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones evidentemente o eventualmente ellos pudieran actuar siempre y cuando por cuestiones formales, es decir, que no sería por cuestiones propias de su propia, que tengan las capacidades mismas, porque así lo tuviese ese instituto, sino que forzosamente tendría que haber una declaración, un señalamiento para que interviniera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De ahí en fuera, no tenemos nada que garantice estos preceptos que a la letra no puedo estar más que estar de acuerdo, sin embargo que para fines prácticos no tenemos la más mínima certeza de que se estén llevando a cabo. Es así que el punto de acuerdo es en ese sentido de que comparezca ante esta 62ª legislatura la directora general del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión con estos fines. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, si me permite el diputado en tribuna para suscribirme a su iniciativa, agradecerle también el haber continuado con el tema que en días pasados habíamos mencionado con respecto a la Defensoría de Audiencias y precisamente el día de mañana, 20 de octubre, a las 10 horas, va a haber un encuentro por parte del CISART con defensores de audiencia para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Diputada presidenta, para suscribirme también al comentario del diputado López de Lara. Sí, con gusto se toma nota de sus adhesiones. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se revisen, discutan y eviten las reducciones previstas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Uribe Góngora, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, presidenta de la mesa directiva de la honorable 62ª legislatura del Estado presente. Diputado Gustavo Uribe Góngora, integrante de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. El Estado tiene la responsabilidad social de abatir la pobreza extrema, dar prioridad a zonas indígenas y rurales, así como el compromiso de generar una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales, reduciendo los altos niveles de desigualdad, con base a lo estipulado por el Gobierno federal en el Pacto por México. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo del 2013, reconoce que el campo es un sector estratégico a causa de su potencial para
reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, y que la capitalización del sector debe ser fortalecida. El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fija como objetivos estratégicos: inciso A, impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. B, impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario. C, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. D, impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. Y E, contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018 determina como objetivo total de atención de la SAGARPA fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes. Sin embargo, desde hace un par de años, los recursos que se destinan al sector rural en México están disminuyendo de manera alarmante. Los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros enfrentan limitaciones debido a la baja productividad en sus unidades de producción. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 prevé una disminución de 6.272 millones de pesos al gasto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en detrimento de rubros y programas prioritarios para el sector. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, desaparecería en su totalidad el programa de acciones en concurrencia, mismo que para el ejercicio fiscal en curso contempla una cantidad de 2,000 millones de pesos, de los cuales al Estado de Zacatecas le fueron asignados 77 millones. Por lo tanto, por todo lo mencionado, se hace indispensable fortalecer y proteger al sector rural y agropecuario en todo el territorio nacional. Es momento de hacer frente a los desafíos del desarrollo rural y agropecuario de manera multifactorial, partiendo del asistencialismo Diputado al fomento González productivo. Nava. En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo por el que la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se revisen, discutan y eviten las reducciones previstas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Único, la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se revisen, discutan y eviten las reducciones previstas para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 y se mantenga el programa de concurrencia en las entidades federativas que actualmente se ubica dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, asignando una partida no menor a 3.500 millones de pesos, en virtud de que se trata del único programa de esta Secretaría que llega equitativamente a todas las entidades federativas. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Artículo 2.
Una vez aprobado por el Pleno de la Legislatura, envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo 3. Remítase el presente acuerdo al Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Atentamente, Zacatecas, octubre de 2017, diputado Gustavo Uribe Góngora. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Diputada Uribe. presidenta, A la iniciativa leída, sí. para si me permite el diputado suscribirme a su punto de acuerdo. Santiago Domínguez. Queda registrado. Señora presidenta, en los mismos términos, si el señor diputado en tribuna me permite suscribirme a su iniciativa. De igual manera, diputado Gracias. presidente, Samuel Reveles. De igual manera, Guadalupe Flores, si lo permite el diputado Uribe. Gracias, diputado. Queda registrado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud del Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una investigación exhausta de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia me autorice dar un resumen de la presente iniciativa, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Salud respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta al secretario de Salud del Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que haga una investigación exhaustiva de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta al secretario de Salud en el Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que se haga una investigación exhaustiva de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrado el 6 de junio del 2017, la diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la 62ª Legislatura del Estado, sometió a la consideración de esta Asamblea Soberana la iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta al secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, para que se haga una investigación exhaustiva de las condiciones en que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. En la misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum 0804, la iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Materia de la iniciativa. Exhortar al secretario de Salud en el Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que se haga una investigación exhaustiva de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, el estudio de la iniciativa se divide en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Salud es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo presentada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, operación eficiente del Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. La Organización Mundial de la Sanidad Animal ha definido el bienestar animal como un término amplio que describe la manera en que los individuos se enfrentan con el medio ambiente y que incluye su sanidad, sus percepciones, su estado anímico y otros efectos positivos o negativos que influyen sobre los mecanismos físicos y psíquicos del animal. Así, el tema de la defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humana como no humana. El escritor y el periodista Basilio Baltasar se refiere al tema en cuestión en el libro del Derecho de los Animales, anotándolo de la siguiente manera.
El debate de la comunidad científica internacional sobre la condición animal da fe de lo que podemos considerar como el comienzo de una transformación cultural. Esta transformación cultural está completamente articulada en la realidad que hoy nos ocupa. De hecho, con el paso del tiempo, la sociedad ha sido más sensible a los derechos de los animales y, en coherencia, ha exigido una mayor tutela y se ha traducido en la aprobación de numerosas leyes. Sin embargo, es lamentable que muchas de ellas hayan quedado únicamente con un carácter administrativo. Por mencionar algunos datos, desde el año 2000, la Humane Sociedad de los Estados Unidos ha hecho estudios de la crueldad hacia los animales y en su informe de 2003, basado en el análisis de 1.373 casos de crueldad, se reportó que el 57% de los casos eran daños causados intencionalmente a los animales, mientras que el 43% restante eran casos extremos de negligencia o descuido. En nuestro país, cada año 1 millón de animales de compañía aproximadamente sufre maltrato. Según cálculos de organizaciones protectoras, además de las mascotas domésticas comunes, la fauna diversa de México llega cada vez con mayor frecuencia a los hogares como animales de compañía. No son ya solo los perros, gatos, sino de forma creciente insectos, mamíferos, anfibios, reptiles y gran variedad de aves. Por ello, el hecho de garantizar el bienestar y la protección animal se encuentra establecido en nuestros ordenamientos jurídicos a nivel federal, en la Ley Federal de Sanidad Animal. En lo que a nuestro Estado se refiere, en 2016 se aprobó la Ley de Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas. En ese sentido, y toda vez que las mencionadas leyes, así como la materia de la presente iniciativa, se encuentran en total concordancia con esta comisión dictaminadora, insta por el respeto a los animales, por una protección sustantiva a la vida animal. Conforme a ello, las legisladoras que integramos esta comisión de dictámenes estamos convencidas que el maltrato animal refleja sin duda el nivel de cultura de una sociedad. Virtud de ello, estimamos necesario exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que al efecto haga una investigación de las condiciones en las que se encuentra operando el Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas. De la misma manera, y toda vez que el citado centro se encuentra ubicado en esta ciudad capital, estimamos necesario exhortar a las autoridades municipales para que refuercen las campañas relacionadas con la cultura y protección del cuidado de los animales. En tal contexto, expresamos nuestra disposición como legisladores para impulsar las reformas legales que tengan por objeto fortalecer las medidas de protección de los animales. Por lo expuesto y fundado y con sustento además en lo dispuesto por los artículos 52, 123 y 126, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 70, 97, fracción segunda, 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, ambos del Estado de Zacatecas, se propone punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta respetuosamente al secretario de Salud en el Estado, doctor Gilberto Breña Cantú, para que se haga una investigación de las condiciones en las que opera el Centro de Atención Canina y Felina del Estado de Zacatecas, ubicado en esta capital, y envíe informe por escrito a esta soberanía de los resultados que se obtengan. La honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la presidenta municipal de Zacatecas, licenciada Judith Guerrero López, para que impulse de manera permanente una campaña que fortalezca una cultura de protección y cuidado de los animales a fin de prevenir el abandono y la proliferación de animales en condición de calle. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 27 días del mes de junio del 2017. Comisión de Salud, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, diputada María Isaura Cruz de Lira y diputada María Elena Ortega Cortés. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Norma Diputada Castorena. presidenta, para adherirme al punto de acuerdo de la diputada. Es un dictamen, diputada. Es un dictamen. Sí. Bueno, a favor. En la siguiente sesión lo votaremos. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la determinación del archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por la posible comisión de irregularidades. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Gobernación.
Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Gobernación relativo a la determinación de archivo definitivo de la denuncia presentada en contra del presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por la posible comisión de irregularidades en la sesión de Cabildo del 29 de abril del 2017. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Gobernación le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número DIVDAR 092-2017, formado con motivo de la denuncia presentada por las posibles irregularidades cometidas en la sesión de Cabildo del 29 de abril del 2017 del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Visto y estudiado que fue el expediente en cita y una vez que se recibiera el informe por escrito del presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, ante la Comisión de Gobernación, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en lo siguiente. Antecedentes. Primero, el 3 de mayo del 2017, el ciudadano Raúl Ulloa Guzmán, regidor del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, presentó denuncia ante la 62ª legislatura en la que solicita la intervención de esta soberanía a efecto de que se declare la nulidad de los acuerdos tomados en la sesión del Cabildo de fecha 29 de abril del 2017 por las irregularidades que, considera, se cometieron en el desarrollo de la misma. Mediante memorándum número 0710, de fecha 9 de mayo del 2017, fue turnada dicha petición a la Comisión de Gobernación bajo el número de expediente DIV-BAR 092-2017. Segundo, el 2 de junio del 2017, esta Comisión Legislativa envió atenta solicitud al presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, a efecto de que se rindiera informe respecto a los hechos manifestados por el denunciante. Tercero, el 19 de junio del 2017, el presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, presentó el informe que le fuera solicitado y mediante acuerdo de fecha 26 de junio del 2017, la Comisión de Gobernación ordenó dar vista al denunciante, a efecto de que manifestara lo que sus intereses conviniera, sin que a la fecha se haya recibido escrito o promoción alguna sobre el particular. Después de conocer y analizar el contenido de las constancias que integran el expediente en estudio, se emite el presente dictamen de conformidad con los siguientes, considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Gobernación es competente para conocer y resolver el expediente DIV-BAR 092-2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, contenido del expediente. El expediente en estudio se integra con el escrito de solicitud de intervención suscrito por el ciudadano Raúl Ulloa Guzmán, el requerimiento de informe de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas y la respuesta de dicha instancia al citado requerimiento con los anexos correspondientes. Los legisladores que integramos la Comisión Legislativa consideramos pertinente expresar lo siguiente. De la documentación e información aportada por la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, se tiene el acuse de recibo del citatorio y el orden del día de la sesión 29 de abril del 2017, firmado por el regidor denunciante Raúl Ulloa Guzmán, quien reclamó en su escrito la nulidad de los acuerdos tomados en la cita sesión, en atención a que el orden del día fue modificado a propuesta de un regidor y con la autorización de la mayoría del Cabildo. Sobre el particular, es necesario señalar que en el acta de la sesión del Cabildo de esta fecha se desprende que una vez sometida a consideración la modificación del orden del día, hoy el denunciante, en el momento de emitir la votación, el denunciante expresó que se abstenía de votar respecto de tal propuesta. Conforme a ello, consideramos que el regidor Raúl Ulloa Guzmán tuvo la posibilidad de expresar en el interior del Cabildo sus razonamientos para oponer a la propuesta de modificación del orden del día, sin embargo, no lo consideró necesario, tanto así que se abstuvo de votar. De acuerdo con lo anterior, debe tomarse en cuenta la postura asumida por el regidor denunciante en la sesión en donde tomaron los acuerdos respecto a de los cuales exige su nulidad, pues debe insistirse
que no expresó el día de la sesión los razonamientos para oponer la modificación al orden del día. En el tal contexto, resulta evidente que el regidor denunciante tuvo la posibilidad de oponerse a la propuesta del regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles. Sin embargo, al abstenerse de emitir su voto, convalidó de manera tácita los acuerdos tomados en la sesión de referencia. Conforme a lo expuesto y a las constancias que obran glosadas en los autos del expediente, en el estudio, determinan que no existe elemento alguno que justifique la nulidad que reclama el denunciante. Tercero, determinación de archivo definitivo. Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente proponer al Pleno de esta soberanía popular el archivo definitivo del expediente DIF-BAR 092-2017, lo anterior tomando en cuenta la naturaleza de las denuncias y el estado que se guarda actualmente. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse, único, se apruebe en todas y cada una de las partes del contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte considerativa del instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Gobernación de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 3 días del mes de octubre del 2017. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Comisión de Gobernador, Presidente, Diputado Luis Medina Lizalde, Secretario Diputado Santiago Domínguez de Luna, Secretaria Diputada Julia Arcelia Holguín Serna, Secretario Diputado Leroy Barragán Ocampo, Secretaria Diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Secretaria Diputada Lorena Esperanza Oropesa y Secretario Diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Carlos Peña. Existen dos registros previos. Carlos Peña. Carlos Peña, diputada, con el tema respeto. No. Julia Holguín. ¿Qué tema, diputada? Reglamento. ¿Alguien más desea inscribirse? Flores Escobedo, Guadalupe Celia. ¿Su tema, diputada? Invitación. Se cierra el registro para asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Luis Medina Lizalde con el tema enfrentar la seguridad con otra mentalidad hasta por 10 minutos. Con permiso, presidenta. Adelante, diputado. Ha seguido la población zacatecana padeciendo la desgracia de una inseguridad desbordada. Aquí mismo, en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, lo escuchamos decir que tienen una política reactiva, no proactiva, en un reconocimiento honesto de que la delincuencia tiene la iniciativa en nuestro territorio. El tema es importante porque se nos convoca, y creo que con pertinencia, a no hacer del tema de la inseguridad un tema de facciones o un tema con intencionalidades electorales. Antes que el poder público, en voz de Alejandro Tello, se pronunciara al respecto, en esta misma tribuna expresamos nuestra consideración de que es sumamente irresponsable utilizar partidistamente el tema. En eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es que el gobernador es el que lo utiliza partidistamente cada vez que pretende descalificar
al crítico, al actor político, por opiniones que manifiesta a ese respecto, trasluciendo una gran preocupación que tiene Tello porque el tema de la inseguridad no le afecte electoralmente a su partido. Estamos pues en una posición en donde él no predica con el ejemplo y él es el gobernador. Esto además lo trata conminando a no politizar. Ahora los políticos hablan mal de la política. Los políticos tratan a la política como si se tratara de una enfermedad contagiosa a la que hay que huirle, mostrando una gran ignorancia sobre lo que es la política. Tan solo por ser hechos públicos que impactan el interés general, son hechos políticos. Una cosa es que no se partidice y otra cosa es que no se politice. Ese discurso permanente que tanto éxito le dio primero a Porfirio Díaz y después a Hitler, de satanizar la política, de convertirlo en algo negativo, en algo malo, es lo que produce ciudadanos apáticos, desinteresados, que siempre están despreciando lo político y por lo tanto lo público, y que nunca se involucran en la construcción de soluciones. No se puede estar en esa contradicción, eso es esquizofrenia pura, estar llamando a la ciudadanía a que participe, y la participación ciudadana aquí en China es política. Se le llama que participe en las soluciones colectivas, pero se sataniza la política. Todo esto es parte de la fragilidad del Estado de Zacatecas frente a la delincuencia organizada, porque no nos hemos dado la oportunidad siquiera de entenderla, de comprenderla, de estudiarla para buscarle salidas, porque el gobierno está más preocupado por el qué dirán que por resolver el problema. El gobierno no ha entendido que la percepción que tenga la gente la adquirió por los acontecimientos, no porque alguien le platicó, no porque los medios publican opiniones, sino por los hechos que continuamente se presentan, buena parte de los cuales ni siquiera salen en los medios. Y si la percepción es fruto de los hechos, la modificación de la percepción también será fruto de los hechos, no de campañas de publicidad, no de llamados a las buenas intenciones. ¿Y por qué es relevante eso? Porque eso refleja una mentalidad con la que se está enfrentando el problema de la seguridad, que es la misma mentalidad con que se ha venido enfrentando desde que en 2007 irrumpió de manera tan dramática en el Estado. Pero fracasaron los dos gobiernos anteriores, fracasaron por esa mentalidad, por no entender que gobernar es modificar la realidad, es enfrentar los problemas, es no perder el tiempo contestándole a los críticos. Si no tienen la razón, la propia realidad los va a poner en su lugar. La gente sí piensa, la gente no cree todo lo que le dicen los actores políticos. No subestimemos el pensamiento de las personas. Ellos saben discernir, saben razonar, no le creen a todos todo. ¿Por qué preocuparse tanto, pues? Porque los políticos hagan los esfuerzos de ya no nadar de muertito. Porque uno de los graves problemas de la clase política zacatecana es que ha rehuido el tema de la seguridad.
Ninguna legislatura anterior había abordado tan abiertamente el tema como esta. Ninguna clase política del estado de Zacatecas, de generaciones anteriores, hablaban de desaparecidos, hablaban de secuestrados, de asesinados, de los Zetas, de los del Golfo, de los talibanes. Era un tema vedado. Nunca hubo ni siquiera una esquela cuando desaparecieron diputados. ¿Sí? Cuando Romero Fernández, que estuvo sentado en una curul aquí, fue sustraído por un grupo delictivo delante de mucha gente y como si nadie hubiera visto nada. Ni siquiera hubo un minuto de silencio para esa víctima, mucho menos la exigencia de que lo buscaran, de que aclararan esa desaparición. No es posible que sigamos así. Cuando por fin algunos actores políticos, y no todos, están animándose a fijar posturas al respecto, el gobernador dice que no hay que ser electoreros, que no hay que llevar agua para su molino. El político tiene la responsabilidad de fijar posturas, de correr el riesgo de acertar o equivocarse en cada situación. Por eso cumple la función de conductor de una franja social, la que cree en su ideología, la que cree en sus definiciones. El político mudo, el nadador de muertito, es parte del problema, no de la solución. Yo los conmino a la reflexión porque tengo la impresión de que el Alejandro Tello, fresco, partidario de la crítica y la autocrítica, ya se acabó. Ahora parece que está padeciendo una adicción a la lambisconería, que quiere que todas las opiniones estén bajo control. No puede pasársela reprobando eso. El tema es de todos, la responsabilidad todos la tenemos y la necesidad de educarnos para tratar el tema de manera que no sea faccioso ni partidista, tiene que empezar porque todos hablemos del tema, porque deje de ser un tema tabú, pero esa constante alusión a los opositores que quieren usar electoralmente el tema, nos describe a un Tello muy angustiado porque le cueste votos al PRI en el proceso del 2018. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Para hechos, diputado presidente. Para hechos, diputado presidente. Julia Holguín. Para hechos, señora presidenta. Diputada Mónica, diputada presidente. Diputada Holguín. A ver, tenemos a la diputada Julia Holguín, a la diputada Mónica. Guadalupe Flores. ¿Quién más? Señor presidente, María Elena Ortega. Iris Aguirre, diputado. Tiene la palabra la diputada Mónica Borrego, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Yo creo que es de reconocer lo que el diputado en tribuna está en este momento diciendo, y sobre todo que tenemos que ser diputados guerreros, diputados diferentes, diputados donde, como ayer los decía, aquí no es personal, aquí no hablamos de Alejandro Tello como persona, hablamos de un gobernador que estamos bajo su cargo. Entonces no podemos dejar de decir lo que el pueblo está diciendo, y por eso luego dicen que estamos sacando raja política, porque hasta ese nombre dicen, raja política, o están para los medios.
cuando decimos cosas que en realidad el pueblo lo dice y nosotros somos la voz del pueblo. Es muy preocupante cómo está ahorita nuestro estado. Es muy preocupante que cada vez más cerca de nosotros se está viendo crímenes, secuestros, y no es porque las familias no tengamos valores. Aquí tenemos que decir que el toro se tiene que agarrar por los cuernos y tenemos que ser políticos de lucha, guerreros, con valor, que no nos dé miedo, porque entonces un político miedoso es un político que es nada de muertito y que dice lo que le diga el Ejecutivo. Y aquí tenemos que demostrar que somos otro poder, que definitivamente el Ejecutivo tiene su lugar como un poder y nosotros tenemos otro, y tenemos que ser la voz del pueblo y hacer lo que el pueblo nos dice. Yo lo felicito por la reflexión que nos acaba de hacer y que en realidad el ser de otro color o otro partido no tiene nada que ver con lo que le preocupa a los ciudadanos. Aquí, independientemente de qué partido somos, todos somos zacatecanos y a todos nos preocupa lo que está sucediendo en nuestro estado. Además, a todos nos preocupa el que estén muriendo gente inocente y que en realidad no se está haciendo nada porque cada día está peor, y que esas declaraciones que dicen yo no la maté, pues no necesitamos que la maten, pero sí la irresponsabilidad. Entonces, ¿de quién nos vamos a tomar? Porque la seguridad es una obligación del Estado. Entonces, aquí eso tenemos que reconocer que si no nos va a defender el Estado, ¿quién nos va a defender? Y si yo no la maté, entonces esto se va a convertir en que yo me tengo que defender solo, y entonces los ciudadanos van a querer traer un arma y van a querer actuar como si fueran delincuentes, y de eso no se trata. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es definitivamente ayudar a Zacatecas de la mano del Ejecutivo y del Procurador y de quien tenga que ser para que los ciudadanos vivamos en paz. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Julia Urguín hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Bueno, pues en principio quiero comentarles que no comparto la opinión que tiene el diputado en tribuna, debido a que de alguna manera recrimina al gobernador porque el gobernador incita a la ciudadanía para que asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde. Yo creo que eso, por supuesto que no es para nosotros los zacatecanos ni para ninguno de los que estamos aquí en este poder, es negativo. Pero también quiero decir que si bien para usted, señor diputado Medina, todos los gobiernos han fallado, según ahorita lo que usted comentó, yo le digo a usted que entonces que proponga cómo gobernar, pero sobre todo que lo proponga con propuestas específicas, porque hasta el día de hoy creo, y para la ciudadanía, hemos visto que el gobernador Alejandro Tello ha hecho su trabajo, y para hacer un trabajo se requiere de un equipo muy consolidado, en donde ese equipo formamos parte los 3 poderes, formamos parte la ciudadanía, y que todos como equipo habremos de trabajar para que las cosas en Zacatecas se den con buenos resultados. Efectivamente, usted menciona parte de todo esto, para todo es negativo, no hay, para muchos de ustedes no hay nada favorable, nada positivo, no hay resultados positivos de este gobierno, porque se pretende precisamente hacer en el tema político para las cuestiones electorales de futuro, pero no las está haciendo el Ejecutivo del Estado, sino que ustedes aprovechan cualquier debilidad de este gobierno para inmediatamente
acabar con todo lo bueno, con todo lo positivo que se ha hecho en este gobierno. Se han dado grandes avances en todo lo que son cuestiones sociales y que pues aquí solamente no lo ve quien no lo quiere ver. Y ahora sí que quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchísimas gracias, diputado, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lupita Flores, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Pues yo sí estoy muy de acuerdo en muchas de las afirmaciones que hizo el diputado Medina. Hoy los políticos somos los que tenemos que hablar y levantar la voz por los ciudadanos, porque esa es la responsabilidad que tenemos. En lo que no estoy de acuerdo y que siempre defenderé es en ser electoreros, en quererse parar en una tribuna para ofender o para decir que todo está mal y no abonar en la manera en la que podemos resolver las cosas. Es cuando se utiliza la política para poder ganar elecciones y tratar de engañar a la gente. Hoy comparto ese comentario de que el tema es de todos, el tema no solamente es del gobernador, el tema es de cada uno de los que estamos aquí, pero también de los ciudadanos que están afuera. Hoy reconozco el llamado en redes sociales porque lo he dicho en muchas ocasiones y porque fue parte de la motivación que a mí me hizo entrar en la política. Poder hablar en redes sociales, poder hablar en pequeños grupos no hace la diferencia. Hoy tenemos que salir, tenemos que participar en la política para verdaderamente generar un cambio. Hoy, como diputados y como políticos, tenemos la oportunidad de ser el punto de organización y en conjunto mantener firme la voluntad y realizar acciones que puedan marcar la diferencia y retomar los valores perdidos en la sociedad y en las nuevas generaciones, porque desgraciadamente hoy hay una parte de la sociedad que comienza a diferenciar, o más bien que ya no diferencia, entre los hechos violentos que no siempre son de las células del crimen, sino que se han interiorizado en nuestros jóvenes y se han interiorizado en nuestras familias. Lo dije en un primer momento, insisto en ello, somos más las mujeres y los hombres que rechazamos el ambiente de violencia en Zacatecas. Hoy no se ocultan los muertos, hoy no se ocultan las situaciones que estamos viviendo. El aceptar la situación que estamos viviendo nos ayuda a poder analizar qué es lo que podemos hacer para mejorarlo. Y el gobernador Alejandro Tello ha sido claro y ha sido contundente. Se aplicará la ley a los responsables de cualquier hecho lastimoso en contra de nuestras mujeres y de nuestros hombres, de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. No habrá cabida a la impunidad para ningún acto. Y la verdad es que hay que ir más allá de pedir un policía en cada esquina. Esa no es la forma en la que vamos a solucionar esta situación. Tener un militar en cada una de nuestras esquinas o militarizar o llenar de policías el Estado. Ahora más que nunca debemos de trabajar en conjunto, gobierno y sociedad, y organizarnos en nuestros barrios, en nuestras colonias, oficinas y centros de esparcimientos, para regenerar la confianza en nosotros mismos. Es lo que necesitamos. Hoy ya hay generaciones completas que no conocen el Zacatecas que teníamos. La gente que llegó y que comenzó a criminalizar a nuestro estado y a nuestro país no es un zacatecano, no es un fresnillense, no es un guadalupense, no es un priista, no es un perredista, no es alguien de Morena. Es gente que vino a buscar una oportunidad. Hoy no utilicemos esta situación para que sea la oportunidad de ofendernos los unos a los otros o de culpar unos a los otros. Utilicémosla para trabajar en conjunto y recuperar lo que como buenos zacatecanos podemos tener, que es una buena sociedad y una mejor vida. Muchas gracias.